Buenos días. Vamos a ver la charla hoy titulada Aprendizaje profundo para la detección y diferenciación de especies de murciélagos neotropicales a partir de señales de ecolocalización del estudiante en trabajo de grado modalidad EPI Milton Steven Rey de Ingeniería de Sistemas. Este trabajo es dirigido por el ingeniero Ángel Cruz Roa y el profesor biólogo Francisco Sánchez. Entonces, Milton nos va a contar los avances de su trabajo de la propuesta del trabajo de grado en curso y pues lo que ha venido realizando, el contexto del problema y lo que falta por hacer. ¿Listo? Entonces, Milton, bien pueda, por favor, active la Ya cámara y continúo, que empezamos. es que no debo encender la cámara para que me observen. Listo. Hola a todos, pues ya como lo nombró el ingeniero Ángel, mi nombre es Milton Rey, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de últimos semestres y pues hoy les vengo a mostrar los avances de mi trabajo de grado bajo la modalidad EPI, la cual se titula Aprendizaje profundo para la detección y diferenciación de especies de murciélagos neotropicales a partir de señales de ecolocalización. Como director, tengo al ingeniero Ángel Alfonso Cruz Roa y como codirector al biólogo Francisco Sánchez Barrera. Bueno, pues inicialmente haré una descripción breve de las tres especies que comprende este estudio, este proyecto de investigación, las cuales pertenecen a dos familias, las cuales son notilonido y embalonuridos embalonuridos. El género, hay dos géneros también, que son Sacopteris y Noctilio. En el caso de la especie Sacopteris lectura, tenemos que algunas de sus características más notorias en cuanto a su tamaño es que aproximadamente miden entre 3,8 a 5,1 centímetros entre cabeza y cuerpo. Su alimentación se basa completamente en insectos y su color en cuanto al dorso es marrón oscuro y posee unas rayas de color amarillento en su espalda. Sacopteris bilineata, pues al pertenecer a la misma familia, al mismo género, pues comparten características similares, sin embargo, pues una diferencia entre ellos es su tamaño, pero pues es un poco más grande, ya que este mide entre cabeza y cuerpo de 4,6 a 5,6 centímetros. Y pues la variación del color también es poca. Ya en cuanto al Noctilio albiventris, a la especie Noctilio albiventris, pues este sí presenta unas características más diferentes a los otros dos, puesto que pues este es un poco más grande, midiendo alrededor de 6 a 9 centímetros. Su alimentación se basa en insectos y pequeños peces. Su color es anaranjado o rojo oxidante brillante. Otra característica a resaltar de las tres especies, o pues en general de los murciélagos, es que estos acostumbran a vivir en lugares húmedos como ríos, pantanos y lagunas, y en este caso, pues los audios que se capturaron a partir de estos tres murciélagos fueron en estanques de la Universidad de los Llanos. Bueno, de acuerdo a otra característica que utilizan los murciélagos para localizar sus presas y navegar, utilizan la ecolocalización, la cual son sonidos de alta frecuencia que emiten, que emiten para detectar sus presas. En este ejemplo, pues vemos un gráfico que ejemplifica pues esta actividad. Como objeto A, tenemos el murciélago, el cual emite las ondas que se propagan en el espacio, golpeando pues a un objeto B, que en este caso puede ser la presa o obstáculos, y pues estas ondas se rebotan o se reflejan en forma de eco, la cual es escuchada por el murciélago, y pues esta onda le proporciona información como el tamaño del objeto o la presa y como la distancia que hay entre estos dos. De acuerdo pues a los audios que se capturan, se pueden, de la ecolocalización emitida por estos murciélagos, se pueden construir espectrogramas, los cuales son el espectro de la frecuencia de una señal analógica a lo largo del tiempo, ¿sí? De acuerdo a los espectrogramas calculados para los murciélagos, se pueden clasificar según las secuencias o los pulsos. Las secuencias pues están comprendidas de pulsos, los cuales son frecuencia cuasi constante, frecuencia modulada y frecuencia modulada. Como su nombre lo dice, la frecuencia cuasi constante es que a lo largo del tiempo permanece casi constante. La frecuencia constante modulada es que por un corto tiempo, bueno, en general las
las señales son cortas, están en el orden de los milisegundos, permanece constante y luego se modula. Y finalmente, pues la modulada, si a lo largo del tiempo, pues varía su frecuencia. Entonces, como había dicho, las secuencias están comprendidas de pulsos. En este caso, pues son 3 tipos de fases, que son búsqueda, aproximación y terminal. Y pues su principal característica o diferencia entre estas 3 son el intervalo de tiempo que hay entre cada pulso. Generalmente, los murciélagos emiten, bueno, en la fase de búsqueda, emiten pulsos, cada uno o 3 aleteos, ya que pues en esta fase están en búsqueda de alimento, pues navegando en su entorno, ¿sí? En la aproximación, ya su intervalo entre tiempo entre cada pulso, pues se reduce, ya que pues acá es cuando encuentran una potencial presa. Y finalmente en la terminal, como se observa, estos intervalos entre cada pulso se reducen drásticamente, ya que pues acá ya está en su última fase como para capturar su presa. De acuerdo pues a los espectrogramas, los biólogos expertos calculan algunas características espectrales y temporales para clasificar las especies. En este caso, las espectrales son la frecuencia de mayor energía, que vienen siendo los picos, la frecuencia inicial, donde inicia el pulso, la frecuencia final, donde finaliza, la frecuencia máxima, que es donde, bueno, como su nombre dice, frecuencia máxima, la mínima, en las temporales, que es el ancho de banda, que viene siendo como el intervalo que hay entre el inicio de un pulso y el inicio de otro pulso, y la duración, que viene siendo en segundos o milisegundos, lo que dura un pulso. De acuerdo pues al planteamiento del problema, se tienen tres ítems que pues redondean todo este problema, ¿sí? El principal, que es el volumen de datos, ya que alrededor se tienen de 25.460 sonidos que ocupan a la fecha 167,7 gigabytes, que rondan alrededor de 905 minutos. Por el mismo hecho que se posee muchos datos, esta información, pues también como está en el orden de los milisegundos, sus anotaciones se hacen más complejas y pues el tiempo va a aumentar. Actualmente solo se tiene el 0,33% de las anotaciones de esta información, y pues finalmente tenemos otro ítem que viene siendo los costos, ya que pues, para hacer estas anotaciones se necesitan de biólogos expertos con un nivel de formación adecuada para realizar estas anotaciones. Otro ítem pues es la implementación de herramientas de análisis, que en este caso pues es el software, y algunos ejemplos sería NTI Audio y Raven, pues existen otros, ¿sí? Como antecedentes, se tiene una tesis de maestría por el ingeniero Leandro Agüelo, la cual se titula Caracterización automática de señales de ecolocalización de murciélagos pescadores en Villavicencio Meta para el análisis y apoyo a la investigación en biodiversidad en la Universidad de los Llanos. El flujo de trabajo pues, que tuvo Leandro es que una vez recortados los audios, se realiza un filtro pasabanda, el cual se caracteriza por pasar solo un rango de frecuencias, ¿sí? En este caso, pues, Leandro aplicó un filtro con límite inferior de 15.000 kHz y superior de 120 kHz. Posteriormente, para la extracción de características, realiza la extracción de las características, las calcula a partir de las propiedades de croma, MELS y los coeficientes espectrales de MEL. Una vez pues calculados estas propiedades, se realizan unos cálculos adicionales para las metacaracterísticas y así finalmente construir su conjunto de datos, que en solo las metacaracterísticas son 592. Una vez que pues ya tiene construido su conjunto de datos, utiliza Random Forest y Fivefold Cross Validation para pues optimizar esta clasificación, ¿sí? Puesto que esta técnica se basa en como que iterar el conjunto de prueba para obtener valores más óptimos. En este caso, pues, son cinco segmentos, ¿sí? Él aplicó una
una partición en los datos del 70% para entrenamiento y 30% para prueba. Y finalmente, pues una vez aplicado Random Forest con los valores óptimos, obtuvo estas matrices de confusiones, donde la precisión promedio para las metacaracterísticas de 0,94 y sumándole a estas metacaracterísticas las manuales, mejoró sus resultados. Bueno, como objetivos del trabajo de grado, el general pues es implementar una estrategia de aprendizaje de la representación de señales de ecolocalización de murciélagos neotropicales para la detección y diferenciación de especies a partir de aprendizaje profundo. Bueno, como específicos son 4. El primero es consolidar un conjunto de datos amplio y diverso de señales de ecolocalización de los murciélagos en balonuridos y noctilonidos en entornos con y sin ruido. El proyecto pues abarca varios ítems. En este caso, pues cuando se realizó la captura de los audios de los murciélagos, de los sonidos de ecolocalización, se produjo sonido de ruido urbano. Esto pues para fines para otros fines. Para determinar cómo cambia el comportamiento de los murciélagos, ¿sí? De las diferentes especies, fases de forrajeo y tipos de pulso. Como segundo, se tiene que seleccionar un método de aprendizaje profundo, supervisado o no supervisado, del estado del arte para el aprendizaje de la representación a partir de las señales de colocalización de los murciélagos. El tercero es implementar un método de aprendizaje profundo para la generación de un modelo para la detección y diferenciación eficiente de las señales de colocalización de los murciélagos en balonuridos y noctilonidos. Y finalmente, se tiene que evaluar el método implementado a partir de un diseño experimental con medidas de desempeño apropiadas, comparándolo con las señales clasificadas manualmente por los biólogos expertos. En cuanto a la metodología, que se está aplicando, pues viene siendo, primero, pues como nombré anteriormente, pues se tiene que en la base de datos está comprendida de sonidos de las 3 especies, que son leptura, bilineata y albiventris. Son 25.460 sonidos con o sin ruido, que ocupan 167,7 gigabytes de almacenamiento aproximadamente, y solo se tiene 0,33% de anotaciones. Posterior a eso, pues ya el conjunto de datos simplemente se hace con los datos que se tienen anotados, que son 568 anotaciones para albiventris, 409 para lectura, 401 para bilineata, y pues con el mismo enfoque que hizo Leandro, hizo una partición de entrenamiento del 70% y 30% de prueba. Posterior a eso se hace un aumento de datos a los datos de entrenamiento. En este caso, pues tuve en cuenta que pues en algunos, por el error humano, pues las anotaciones por los recortes que hay, aumenté que haya corrimiento en el eje horizontal, que haya un poco de zoom y ruido gaussiano, que ya sí puede ser algo directo del micrófono. Y pues finalmente se aplicó la red ResNet 50 con 3 enfoques diferentes, que la primera estrategia fue preentrenado, utilizar los pesos ya preentrenados, y esto se utilizó como un extractor de características. Acá también utilicé el enfoque que hizo Leandro, que fue Fivefold Cross Validation, para obtener parámetros óptimos para el Random Forest. Luego fue la estrategia de Transfer Learning, que es utilizar los pesos que ya se entrenaron en otro contexto, y a partir de ellos entrenar con mi conjunto de datos, ¿sí? Se congelan las capas anteriores y a las últimas capas se les agregan unas ya que uno quiera establecer, y pues se entrena. Y finalmente se utilizó From Scratch, que es entrenamiento desde cero, con el conjunto de datos que pues ya se aumentó, ¿sí? En cuanto al conjunto de datos, hasta el momento se ha trabajado con los tipos de pulsos de Noctilio albiventris, que son 228 para la frecuencia constante modulada, 514 para la frecuencia modulada y 89
para la cuasi constante. En este caso, pues yo apliqué un filtro pasabanda y la única diferencia con Leandro es el límite inferior, ya que Leandro bueno, en su contexto de trabajo estaba trabajando con las tres especies, por eso el límite inferior era de 15.000 kilohertz. Y en el mío, pues según la literatura, como solo estoy trabajando hasta el momento con Noctilio albiventris, apliqué un límite inferior de 20 kilohertz y los superiores sí son iguales, que son 120.000 kilohertz. 120.000 hertz, sí, perdón. Posterior a esto, se calcula el espectrograma. Este es un ejemplo de un espectrograma para una frecuencia modulada. Y en el eje Y comprende la frecuencia, en el eje X, pues el tiempo. Y pues estas imágenes fueron redimensionadas a 137 por 137 píxeles, puesto que para ingresar estas imágenes a una red neuronal, el tamaño de todas debe ser el mismo. Para comprender más y explicar la red que se utilizó, que en este fue una residual. Este es el modelo de arquitectura, el cual se fundamenta en realizar conexiones residuales en comparación a una convolutional neural network, que pues ya es plana, ¿sí? En este caso se utiliza en las capas anteriores del aprendizaje y se le suma a la salida de las que vienen así vertical, en este ejemplo, ¿sí? Se le suman y luego se aplica una activación ReLU, que en diferencia a una CNN, que es secuencial, ¿sí? Como medidas de desempeño, se calculó la matriz de confusión, en este caso pues ya es una 2x2, que TP significa los verdaderos positivos, FP los falsos positivos, FN los falsos negativos y TN los verdaderos negativos. Otras medidas de desempeño que se utilizó fue el recall, que son los verdaderos positivos sobre la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos. La precisión, que son los verdaderos positivos sobre la suma de los verdaderos positivos más los falsos positivos. Y F1 score, que son 2 veces la cantidad de los verdaderos positivos sobre la suma de 2 veces los verdaderos positivos más los falsos positivos y más los falsos negativos. En cuanto a los avances, como había dicho anteriormente, hasta el momento solo estoy trabajando con los tipos de pulso de la especie de Noctilio albiventris. En este caso, pues, los datos que corresponden a cada pulso para la frecuencia modulada son 514, la cuasi constante 89 y la constante modulada 228. Para bueno, según ya cuando se hace la partición de estos datos, 359 corresponden al 70% de entrenamiento para la modulada, 62 para la cuasi constante y 159 para la constante modulada. Y estos son los valores que se tienen para el 30%, la cantidad de valores de datos que se tiene para el 30% de prueba. Acá, pues, sí creo que cometí un error al realizar un aumento de datos muy, muy pequeño, pues las redes neuronales, pues, son muy sensibles a la cantidad de datos que se ingrese, ¿sí? En este caso, pues, yo hice un aumento de datos a la clase mayoritaria, que es la frecuencia modulada, por eso acá vemos que 359 es el mismo que hay en la modulada. Listo. Entonces, los resultados, sin embargo, al poco aumento de datos que hice, obtuve resultados para esta clasificación de tipos de pulsos, pues, bastantes como que buenos, ¿sí? Para la preentrenada obtuve esta matriz de confusión, la de Transfer Learning esta otra, y finalmente, pues, from scratch, que obtuve mejores resultados. Y bueno, estos son ya haciendo una comparación con los resultados obtenidos frente a Leandro, teniendo en cuenta que fue from scratch la que obtuve mejores resultados, que fue para la precisión 0.94, para el recall 0.94 y para el F1 score 0.925, que vienen siendo como que resultados muy similares a los que obtuvo Leandro,
para la clasificación de tipos de pulso para la especie Noctilo albiventris. Actualmente, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo la clasificación, pero ahora por fases, por fases, que ya son búsqueda, enfoque y terminal de la especie de Noctilo albiventris. ¿Qué hace falta? Pues hace falta la clasificación por tipo de pulsos de las otras especies, que son Sarcopteris lectura y Sarcopteris belenata. También, posterior a esto, se pretende hacer una clasificación de especies de estas dos que mencioné anterior, que son la lectura y belenata, pero ya por fase de búsqueda. Y finalmente, ya hace la clasificación de las tres especies, pero ya por los pulsos de búsqueda. Pues esos son los avances que he tenido hasta el momento y pues quería aprovechar este espacio para decir que en conjunto con el ingeniero Ángel y el biólogo Francisco se realizó un paper titulado Clasificación automática de pulsos en señales de colocalización de murciélagos neotropicales para diferenciación de especies en balonuridos y pescadores, el cual se presentó a la Colcom 2023 y fue aprobado bajo la modalidad de póster. No sé si hayan algunas preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, primero Brian y luego el profesor Francisco. Para los datos de entrenamiento, se tomaron ciertas imágenes, ¿cierto? Que esas imágenes, esas muestras que se tomaron, ¿son en un solo instante de tiempo por cada grabación o son cuántas? Este entrenamiento, los biólogos realizaron una anotación, ¿sí? Creo que son 2 audios de 5 minutos, entonces, pues, son varios segmentos que se anotaron, ¿sí? Eso ya, pues, un audio, no recuerdo ahorita en cuánto es el tiempo que comprende cada audio. Creo que son 5 minutos, pero pues las anotaciones sí están en el orden de los 10 milisegundos. Entonces, de un audio se pueden sacar muchas anotaciones. No sé si sea a eso que se refiere. Sí, a eso, de la cantidad de anotaciones que toman de cada audio. Entonces, si son 25,000, bueno, casi 25,000 grabaciones, son prácticamente que 3 veces más. ¿Más? Sí, 0.33%. Ajá, como le había nombrado antes, pues del total de la base de datos solo se ha anotado el 0,33%, pues que para utilizar pues entrenamiento supervisado, pues viene siendo muy poco, ¿sí? Entonces, ¿qué se pretende hacer más adelante? También utilizar enfoques como no supervisado o semisupervisado para pues obtener unos resultados más óptimos que pues en su matriz de confusión se acerquen más a uno, ¿sí? Vale, listo. Muchas gracias. Listo.